Bueno, una vez más, feliz Día de las Madres. Quiero que empecemos leyendo la lectura de hoy, los versículos que vamos a mirar hoy en Lucas 15, del 11 hasta el 20. Se conoce esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Y continuamos nuestra serie de las historias que Jesús contó. La idea es de descubrir por qué eran importantes y qué es lo que quería comunicar con nosotros, igual que en aquel día con los que estaban ahí presentes. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esta parábola del hijo pródigo, pudiéramos nombrarlo o darle el título del hijo perdido. Ahorita lo voy a explicar. Y es una de las más famosas de todas las enseñanzas de Cristo. Yo me imagino que aún antes de leer lo que vamos a ver hoy, alguien aquí pudiera decirme en breve de qué se trata. Es más bien la historia. De lo que significa, pues vamos a aprender, yo creo, hoy unas cosas muy buenas y profundas. Creo que lo necesitamos. Entonces así dice, el versículo 11 del capítulo 15. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente y voy a usar un poco de la Reina Valera porque lo conozco mejor en algunas partes por lo que dice la Reina Valera, pero así dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a casa de su padre. Y ahí vamos a terminar a la mitad del 20 porque lo que sigue es para la semana que viene, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición hoy. Señor, gracias una vez más por las historias que contó Jesús y por qué son importantes. Gracias por esta parábola del hijo perdido, conocido como el hijo pródigo. Y las lecciones que vamos a entender hoy, que vamos a descubrir hoy. Y pedimos, Señor, que las podemos guardar en nuestro corazón. Queremos crecer
en nuestra fe, queremos desarrollar nuestras vidas, nuestra vida espiritual en una manera en la cual te agrade, Señor. Pedimos tu ayuda y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces encontramos hoy esta parábola. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo conoce? Amén. De todas las parábolas, yo creo que esta puede ser la más conmovedora y mejor recordada. Yo sí lo recuerdo, y es esta parábola encontrada nada más en Lucas, no lo vas a encontrar en otro lado. Y llegamos a entender que es de una historia de un hijo rebelde que decide irse de casa y vivir libre de la autoridad de su padre. Entonces, el título, el hijo pródigo, bueno, no se encuentra en el texto, pero se ha llegado a conocer como el hijo pródigo. La palabra pródigo significa ser un desperdicio extravagante. Imagínate, desperdiciar en una manera sin cuidado, gastar hasta ya no tener nada. Y es lo que pasa aquí. El hijo pródigo gasta su herencia en una manera imprudente. Y es lo que sabemos, ¿no, hermanos? También nos habla, aunque es una historia que contó Jesús, de dos hijos y su padre. Cada hijo es diferente y el padre también trata con ellos en una manera diferente. Y ustedes que tienen más que un hijo saben que los hijos se tratan de acuerdo de quiénes son, de su carácter, ¿no? De lo que necesitan individualmente. Aunque tal vez hay reglas comunes en el hogar, también hay conocimiento de ese hijo en el cual uno trata con esos hijos en una manera diferente. Esta parábola, aunque nos habla del hijo pródigo, el hijo que desperdicia sin cuidado, también nos está enseñando de alguien que está espiritualmente perdido. Amén. Y no solamente eso, pero también de que ha regresado después de una ausencia. No sabemos el tiempo que estuvo ausente. Entonces, eso es lo que podemos decir, es sumir en breve de lo que se trata esta parábola. Recuerda que el Señor está enseñando esta parábola entre tres parábolas. Sucede que los fariseos y escribas menospreciaron y criticaron a Jesús por recibir y comer con los pecadores y los recaudadores de impuestos. ¿Recuerdan cómo empezó? Y estos líderes religiosos, judíos del primer siglo, no pensaron que era apropiado que Jesús tuviera interacción con este tipo de persona, que no debería asociarse con pecadores. Recuerda que ellos pensaban que eran santos y no podían tener nada que ver, pero al mirar el ministerio de Cristo nos damos cuenta que Él estaba entre ellos. Aún los acusaban a Jesús
de ser un bebedor y un glotón. Pero eso no quiere decir que así fue. Es yo creo que su crítica, y siempre sabemos cuando criticamos a alguien lo hacemos más grande de lo que realmente es, porque estamos tratando de bajarlos, de menospreciarlos. En este capítulo vimos la semana pasada la oveja perdida, y era 1 entre 100. Aunque era 1% que se había perdido, el pastor lo va a buscar. Después, una mujer que perdió una moneda. Era 1 entre 10. Entonces ya llegamos a 10%. ¿No? Uno tal vez dirá, bueno, ¿qué importa que perdí 1 de 100 ovejas o una moneda de entre 10? Es nada más 10%. Pero en este caso ya sube el promedio a 50% porque tuvo 2 hijos y pierde 1. Y yo no creo que uno dirá, pues ¿qué importa? Perdí un hijo. La mitad de mi familia desaparece. Como que no fuera nada importante, pero ese es el punto. Crece el promedio enseñándonos que el valor de un hijo es mucho más que una moneda y una oveja. Ese es el corazón de Dios. ¿Entienden, hermanos? Es importante reconocer esa parte. Entonces, bueno, sabemos que el punto de estas parábolas es que Dios desea traer a los que están perdidos a una relación con Él y se regocija cuando regresan o cuando se arrepienten. Vimos entonces que también en esta enseñanza, en esta parábola, lo vamos a empezar aquí, es otra ilustración del reino de Dios y cómo trata el Señor con pecadores. Es muy importante entender esto. Primero, tenemos un hijo aquí rebelde. ¿Alguien aquí conoce algo así entre sus propios hijos o hijas? ¿No? En serio, cómo duele. Hay que ponernos ahí. ¿Cómo duele? ¡Qué pena! Y si brinco más adelante, reconozco que es un hijo rebelde, es un hijo que ofende, pero es un padre bueno. Si fuera un padre malo, tal vez justificamos su comportamiento. Pero en este caso, la parábola, aunque sea una historia que contó Jesús, realmente Jesús está revelándonos su propio Padre Celestial. ¿No, hermanos? Y no hay duda que le dolió. Y le duele a Dios cuando estamos perdidos. Con mi hijo ha sido una semana muy interesante. Primero, Sammy consiguió trabajo y ya está viviendo como un adulto. Y me di cuenta esta semana, al principio, porque yo lo llevé cada día, no fuera 6 de la mañana, fue a recogerlo a las 11 de la noche en otra ocasión. Entonces me di cuenta que, bueno, ese es mi papel como padre, pero también me di cuenta que ya no es mi niñito. Y eso fue duro, y sigue siendo duro, ¿no, hermanos? Llega la edad en donde ya tienen que volar. No quiere decir que los vas a abandonar. Y aún también esta semana, entre él y yo, ¿cómo lo digo? Entre los dos, buscamos cómo comprarle un carro. Bueno, se lo entregué el jueves. Él lo va a pagar. Pero yo soy el financiero. ¿Verdad, papás? Es lo que somos. Y de repente, por tener ya carro, no lo vi tanto como antes, estos últimos días. Llega el momento
en donde empiezan a independizarse. Y es algo similar aquí en la enseñanza del Señor, que tenía 2 hijos. Este hijo se presenta en la parábola como un hijo rebelde que estaba inquieto y impulsado a experimentar cualquier placer pecaminoso, y aún con el dinero que recibió, lo malgastó. Dice el Señor en el versículo 12 lo siguiente: el hijo menor le dio, el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. La palabra ahora yo creo que está bien puesto, porque y en esta traducción lo dice así: antes de que mueras. Es decir, llegamos a entender que todavía estaba vivo. Es decir, que estaba en buen estado de salud. Y la pregunta es antes de tiempo para empezar, y también yo creo muy ofensiva en el sentido de que no le importaba que todavía estaba vivo. El patriarca de la familia todavía está ahí. Él está pidiendo, mira cómo lo dice. Dice: quiero la parte de mi herencia ahora. En esa cultura era el colmo de la falta de respeto que el hijo hiciera este pedido mientras que estuviera vivo su padre. Sería una ofensa hoy, un insulto, ¿no? Es como decirle al padre: bueno, aunque estás vivo, estás muerto para mí, porque la herencia se debe recibir cuando muere. Y dame mi herencia. Y ¿sabes qué? En estudiar esto me llegó algo que lo había pensado mucho, pero nunca pensaba que iba a comentar. Qué egoísta el hijo, ¿no? Qué desgraciado. Es decir, sin gracia. Y pensé, y aquí donde quiero comentar algo como pastor, son mis pensamientos, creo que están muy adecuados. ¿Saben qué, hermanos? En luz de lo que estamos leyendo, nadie nos debe nada. Si es que un padre le dé herencia a sus hijos, esa es su opción, su decisión. Y si no, todavía no te pertenece, es de él o de ella. Y he visto como pastor, porque me ha tocado unos funerales, y cuando uno esté en ese momento, la familia habla contigo. Y he visto en mis experiencias como pastor en ese contexto que hasta los hijos andan peleando por la herencia, como si les debiera. Pero quiero hacer este comentario y este punto. Nadie nos debe nada. ¿Lo saben? Quita eso de tu mente. Si tuvieron la gracia de ponerte en su testamento, qué bueno. Y si no, qué bueno, porque nadie te debe nada. Y en esa luz quiero presentar a este hijo rebelde. Más bien, hermanos,
Sin embargo, se lo debemos a todos algo, si lo vamos a ver, de que nadie nos debe nada, nosotros sí tenemos deudas con todos. Porque cuando naciste entraste a este mundo sin nada. Y tu madre y tu padre, o los que te cuidaron y te criaron, te dieron de su tiempo, te dieron de su amor, te dieron de sus recursos, te dieron casa, te dieron cama, te dieron todo. Si es que alguien debe algo, es que todos debemos a otros mucho. Y principalmente, si vamos a usar esta parábola, tenemos una gran deuda con Dios Padre. ¿No? Yo creo que esta plática nos puede ubicar un poco y librarnos de grandes problemas en nuestras vidas. Entonces, me gustaría que lo pensaran un poco. Dice algo increíble aquí, después de que te dije lo que acabo de comentar. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Y me quedo yo asombrado. Después de lo que le pide el hijo menor, insultándolo, ofendiéndolo, buscando lo que no le pertenece todavía, si es que le pertenece un día, y llegamos a entender que fácilmente pudiéramos llamar a esta parábola como el del padre afligido, ¿no? Qué triste hubiera estado este padre por la conducta de su hijo. Y le pedí mucho perdón al Señor a prepararme por este sermón, hermanos. Sí. Bueno, voy a responder más en un poco adelante de la respuesta de lo que acaba de decir, de que a nosotros nadie nos debe nada. Dice que pocos días después, en el versículo 13, ¿cuántos días? Pocos días. Una semana sería mucho cuando dice pocos. Este hijo, al recibir de su padre, no se tardó en largarse, ¿no? El hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Es decir, y nos dice donde derrochó o desperdició todo su dinero, todo lo que había recibido, en una vida desenfrenada, es decir, una vida sin frenos, una vida rápida, sin pensar. Amén. No fue mucho más tarde cuando se fugó. Parecía que no podía evitar hacer esta locura. Eso así lo veo yo. De un momento a otro, tomando decisiones, sin pensar en quién iba a afectar y las consecuencias. Es interesante, ¿no, hermanos? Que es como si hubiera el hijo menor perdido la cabeza. Es como que se volvió loco, y sí hemos visto eso en nuestros hijos jóvenes. Bueno, lo digo así en general. También me fascina que esta parábola, les dije que hay mucha información en estas parábolas que podemos deducir. Fíjense cómo dice que se empacó, es decir, que se llenó los belices con lo que me imagino también era la ropa que su padre le compró. Es decir, que ese cuate ni se puede ir a ningún lado con lo que el padre le proveó. Amén.
No olviden, estamos hablando del Padre Celestial, al fin. Pero seguimos con el cuento o con las historias que Jesús contó. Me tiene totalmente por muchos años la parte que dice, y se mudó a una tierra distante. El hijo perdido hizo un viaje a un país lejano, lejos de casa, lejos de su padre. Se preparó sus maletas y se fue lejos. Es lo que quiero que entiendan. Se fue lejos, aún a otro país. Tal vez nadie allá lo conoce. Se fue a una tierra distante. Y hermanos, cuando nos alejamos de casa y cuando nos alejamos de nuestro Padre, también estamos alejándonos de su autoridad, de sus reglas, de sus limitaciones que son para protegernos. Híjole, pudiera decir a este punto, nunca es bueno estar lejos de casa ni de tu Padre. Amén. ¿Saben por qué? Porque ahí, según lo que estamos leyendo, es donde derrochó o ahí es donde desperdició sus bienes viviendo perdidamente, como dice la Reina Valera. Ahí es donde gastó todo con una vida desenfrenada. Imagínate un carro en el freeway sin frenos. Este cuate va a chocar y va a chocar bien feo. Y ese es el resultado. Podemos decir, porque aquí hablamos español, este hijo menor vivía, entre comillas, la vida loca. ¿Quién lo contó? Había un artista. Gastó todo su dinero en una vida de salvaje. Imagínate. Y dice el versículo 14, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, ¿qué pasó? Hubo una gran hambruna, llegó un hambre en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Bueno, hermanos, cuando ya lo había gastado todo, que ya sabemos que no era una buena decisión, y cuando estamos lejos de casa y de la disciplina del Padre y su presencia, no fuera suficiente, pero aún después de sus propias decisiones, llega un hambre fuera de su control y es todo el colmo, como que está tirado al piso y que le viene otra patada. ¿No es así siempre cuando cosechamos lo que sembramos? Y quiero que se sientan qué acabado estaba este hijo menor. Quiero que sienten el peso, porque después vamos a ver otra cosa que nos va a ver la luz de quién es nuestro Padre Celestial. ¿No? Llegó hambre. Desperdició descuidadamente todo lo que tenía. Y aquí está un concepto, creo que es importante, dependiendo de cómo ves que se moría de hambre. Comenzó a pasar necesidad. Ahí es el punto. Comenzó a pasar necesidad. ¿Recuerdan que les dije cómo fue posible que el Padre aguantara todo esto? ¿Cómo fue posible que trató con él en una manera paciente y aún hasta le dividió sus bienes?
Podría ser, hermanos, que el padre supiera que su hijo necesitaba lecciones de la escuela de los golpes duros. Porque uno pregunta, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué cooperó? ¿O fue realmente el padre siempre en control, conociendo a su hijo, dijo, échatela, a ver dónde llegas? Y tuvo que ir a la universidad de golpes duros. ¿No es cierto? Es decir, que puede ser que el padre mismo envió a su hijo porque sabía que tenía que tocar fondo. Sabes que la educación de nuestras vidas a veces es dolorosa. Y las experiencias que recibimos por nuestras decisiones y nuestra conducta, especialmente negativas, nos sirven de bien porque nos ponen en una posición humilde y desesperada. Nos ubica a entender cómo son las cosas realmente. Y este cuate con sus fantasías de la vida loca descubre que es una pesadilla cuando estamos lejos de nuestro Padre. ¿No? Él pensaba que iba a ser siempre todo así y no. Y para aprender algo, hermanos, si somos honestos, generalmente las lecciones de vida más difíciles son las que mejor nos enseña realmente lo que es la vida, es decir, por nuestros errores podemos encontrar lo correcto. ¿No? Entonces, cuando yo leo que el padre dividió sus bienes, yo digo como padre, le hubieras dado una cachetada. Yo por lo menos es lo que pensé. Este cuate se merece una buena. ¿Y saben qué? No lo hizo así. Parece que cooperó, pero ¿sabe algo el padre? Que la universidad de la vida es el mejor maestro para corregir nuestros errores y para hacernos reconocer qué tenemos y qué hemos perdido y qué hacer. Amén. Versículo 15 sigue así, convencido, o más bien convenció ya en este problema, convenció a un agricultor local de que lo contratara, consiguió empleo. Y el hombre lo envió al campo y dice, pues está bien, yo sé de estar en el campo, yo tengo experiencia. Bueno, aquí no hay ovejas ni vacas, porque está lejos de su país, Israel, pero en este país, ¿dónde le mandó? Que le diera a comer a sus cerdos. Mira, hermanos, ¿qué tan bajo puede ir? ¿Qué tan bajo puede llegar? Yo no sé, esto es realmente difícil para que lo escuchara los que estaban presentes con Jesús, porque ellos son judíos y los cerdos se consideraban inmundos. No podían comer un sándwich de jamón. Y olvídate, hermanos, de carnitas y chicharrón verde chicharrón prensado en salsa verde. Olvídalo. Esto es una lección porque es judío y maneja y le da de comer a los cerdos que para ellos no se acercan. ¿Qué tan bajo puedes llegar? Te digo, hermanos, el pecado te llevará a lugares que nunca te imaginabas. Te roba y te destruye y siquiera te puede matar.
pecado no tiene favoritos. Entonces, ¿cuál es la lección, hermanos, aquí? Entre las lecciones que tal vez ya hemos aprendido. Número uno, el pecado tiene un precio muy alto, para empezar. ¿Cómo aprendió el hijo pródigo? Los placeres del pecado duran poco tiempo. Más bien dice Santiago 1:15 que el pecado, cuando llega a la plena madurez, da luz a la muerte. El pecado te puede robar de tu gozo, de tu paz, te puede separar de tu familia, de tus amigos, y en el peor de los casos, te separa de tu Dios. ¿No? Te trae culpa, dolor, inquietud, enojo, amargura. El pecado nunca te lleva a lo que tú piensas que vas a poder disfrutar. Claro, un rato. ¿No? Entonces, esa es la situación. El versículo 16 dice, el joven llegó a tener tanta hambre, y cuando uno tiene tanta hambre es desesperado, que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Hasta, lo voy a decir, hasta la basura parece bueno para comer. Y aún nadie le daba eso. Ni eso podía tener, ni comer. En inglés decimos que había llegado a rock bottom. A lo más profundo posible ya llegó ahí. Ya tocó fondo. El versículo 17 entonces dice que algo sucedió. Algo sucedió. Y creo que sí fue el plan del Padre. Aún doliéndole, dice que cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. ¿Sabe lo que pasó? Una transformación milagrosa. Él empezó a tener conciencia, porque se dijo a sí mismo. Es que entró en razón. Es que aunque había estado en una condición de locura, aunque se había vuelto loco temporalmente, esa experiencia le devolvió sus sentidos. Yo creo que en Reina Valera dice que tuvo su llegó a su cabal justo. Juicio, ahí está. Su cabal juicio, es decir, que pudo racionar. Y llegamos a ver aquí que pudo salir de la perspectiva que tenía y pudo llegar a entender la realidad. Y es como que de repente se hizo clic. Empezó a reflexionar sobre lo bien que lo tenía antes en la casa de su padre. Y dice, wow, en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Es decir, que los sirvientes viven y comen mejor que yo. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Versículo 18. Y toma una decisión. Yo creo que esto es la clave de esta parábola. Llegó a entender que necesitaba volverse a casa. Volveré a la casa de mi padre. Y ¿saben qué? Era tan bueno el padre que él supo que aunque lo ofendió y aunque lo desobedeció y aunque lo insultó, supo y conoce su padre que iba a ser capaz de recibirlo y perdonarlo. ¿No? Hay algunos que yo he conocido en mi vida que saben que nunca van a poder regresar a casa
por los padres y sus caracteres. Yo conozco gente que me lo ha dicho, que nunca voy a poder tener una relación con mi padre, porque lo conozco y no me va a recibir. Es decir, que para él yo estoy muerto. En este caso, este hijo sabe algo. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes lo que se llama esto, hermanos? Confesión. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos de todo, de todo pecado, ¿no? De toda inmundicia. Ya sabía que ahí, por ahí andaba la palabra. Entonces, cayó con tanto fuerza la profundidad de su caída, que entró al razón. Su fantasía se convirtió en una pesadilla. Y esa es la otra lección. Número 1, les dije que el pecado tiene un precio muy alto, pero también nos damos cuenta en esta historia de las bendiciones que tenemos con nuestro Padre Celestial. Nos damos cuenta de lo que tenemos. Él tenía una familia amorosa, tenía mucha comida, tenía un hogar cálido y tenía seguridad, ¿verdad? Entonces por eso dice: regreso a casa, volveré a casa. Y el versículo 19 es lo que piensa él. Y muchas veces nosotros: ya no soy digno de que me llame su hijo. Es lo que le voy a decir. Te ruego que me contrates como jornalero. Hay muchos vocales ahí. Me duele la lengua de decirlos. Sí. Yo no soy digno. ¿Saben qué, hermanos? Es cierto. Pero Él es digno. Y Él nos recibe no por quienes somos nosotros, pero porque Dios es amor. No llegamos por lo bueno que somos. Llegamos por lo bueno que es Él. Y no hay nada que pueda hacer que te puede separar, como dice Romanos 8, del amor de Dios. Pero te requiere que confieses tus pecados, reconociendo tu distancia, tu pecado, y requiere que vuelves. ¿Sabes cómo se llama eso? Arrepentimiento, que muchas veces no se enseña en las iglesias. Sí, puedes regresar, sí puedes confesar, pero también tienes que cambiar. El arrepentimiento, lo estaba comentando con el hermano Cigar el otro día, es como un soldado en marcha que anda por aquí y decide dar la vuelta 180 grados y regresar en una dirección que está completamente lo contrario a donde iba. Directamente al Padre. A ver qué le espera. Pero eso es la lección, yo creo. Aunque estemos perdidos, podemos regresar a casa. Debemos y vamos a confesar y vamos a arrepentirnos. Es decir, que la historia nos habla que la conversión o la transformación es clave en el reino de Dios. Es decir, que es permitido.
Hay dos maneras de responder a esta parábola, a esta historia que contó Jesús. Si ya te arrepentiste y ya has confesado tus pecados y estás con el Padre, dale gracia hoy. Si te has alejado, arrepiéntete y vuelve a casa. Los que están aquí, los que están viendo en vivo y los que van a escuchar después, siempre podemos regresar a casa y Él nos recibe. Él nos espera y lo vamos a ver la semana. Entonces es lo que hizo, versículo 20. Entonces regresó a casa de su padre y nos falta más la semana que viene. Vamos a entender más de quién es Él, cómo responde el Padre. Y les puedo decir que ya lo estaba esperando. Estaba mirando de una distancia el camino a su casa y cuando lo vio, ¿qué hizo? Corrió, abrazándole y dándole besos. Eso es el Padre del cielo que conocemos. Qué bonito, ¿no, hermanos? Y aunque es Día de las Madres, así son las mamás también. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que tu palabra no regrese vacía, pero que haga su obra en nuestros corazones, en los corazones de todos los que han escuchado este mensaje. El trabajo y cómo tratas con nosotros es personal. Cada uno de nosotros podemos y vamos a responder individualmente y personalmente. Pero lo que pedimos, Señor, es que tu palabra haga su obra. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Y si estamos en casa, que siempre estemos conscientes de las bendiciones que tenemos y agradecidos. Y si estamos lejos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debemos regresar. Que podamos tener racionamiento y con la ayuda del Espíritu Santo de tomar esa decisión. Y no solamente de tomarla en nuestras mentes, pero con nuestras acciones. Porque todos debemos estar en casa. Es el mejor lugar, porque ahí estás tú presente. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, antes de que vengan los hermanos, vamos a escuchar, hermanos, como es costumbre, el hermano Sigarda y un poema que siempre comparte con nosotros. Gracias, hermano pastor, por la oportunidad. Voy a dar esto. Voy a usar tu orejita. Aquí está. Espero que se quede. Hermano, ¿por qué está Tan grande lo que es, hermano. ¿Dónde está? Amén, hermano, amén. Perdóname. Este poema, hermanos, es para recordar a nuestra madre, si ya no la tenemos, también para aquellos que la tienen. Es una bendición poder recordar, hermanos, esto, y felicidades a todas las madres que están aquí esta mañana. Amén. El poema se titula Si tienes una madre todavía, y dice así: si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto. Porque no todo mortal contar podría dicha tan grande y placer tan santo. Si tienes una madre todavía, sé tan bueno que ha de cuidar tu paz dichosa, pues la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche y trabajó de día,
Leves las horas en su afán pasaban, y un cantar de sus labios te dormían, y al despertar por la mañana, sus labios te besaban. Enfermo y triste te salvó su anhelo, que solo el llanto por su bien querido, milagros supo arrebatarle al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tu boca la dulzura de la oración ferviente balbucida, y plegando tus manos con ternura, te enseñaba la ciencia de la vida. Veló de noche y trabajó de día, y leves las horas en su afán pasaban, y un cantar de sus labios te dormía, y al despertar sus labios te besaban. Si acaso al cielo ella ya se fue, y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Es tan santa la tumba de una madre, que no hay lugar al corazón más santo. Cuando espina cruel taladre tu alma, ve ahí a derramar tu triste llanto. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, porque no todo mortal contar podría dicha tan grande y placer tan santo. Veló de noche y trabajó de día, y leves las horas en su afán pasaban, y un cantar de sus labios te dormía, y al despertar por la mañana, sus labios te besaban. Si tienes una madre todavía, sé tan bueno, que ha de cuidar tu amor su paz dichosa, pues la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa. Y si ella al cielo ya se fue y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Que Dios les bendiga, mis hermanos.